Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar y estas son algunas noticias de las últimas semanas que quería comentar. Elegí las tres que me parecieron las más importantes o las más interesantes. Hubo elecciones de medio de mitad de mandato en Estados Unidos y el resultado se puede resumir en una frase. La marea roja era un mito. Los republicanos efectivamente ganaron las elecciones, pero por un muy ajustado margen. Y de hecho, si contamos a los senadores independientes que lograron obtener bancas como parte de los demócratas, que virtualmente lo son, de hecho se podría considerar ganadores a los demócratas. O sea, fue prácticamente un empate. A esto siguieron las justificaciones patéticas que acompañan a todo resultado electoral decepcionante, que la gente está manipulada por la televisión, etcétera, etcétera. El día que algún derechista me diga que el pueblo está alienado, me voy a cagar tanto de risa. Yo encontré, creo que tres razones, tres causas para explicar por qué la gente, la mitad de un país votó a probablemente al peor gobierno que ha tenido en su historia. Una, los demócratas no ganan apoyo, no ganan simpatizantes, no ganan partidarios, no buscan que estés de acuerdo con ellos, ganan votos. Se han dado cuenta que para ganar una elección lo único que se necesita es que te voten, no caerle simpático al votante. Esto es algo que descubrieron cuando se extendió el voto a las minorías étnicas del país. Sabían el partido del Ku Klux Klan, o sea, los demócratas, nunca le iban a nunca le iban a caer simpático a los negros. El modo de entonces saltaron la fase de, bueno, vamos a caerle simpático a estos tipos, vamos a ganarlos como partidarios, vamos a hacer que nos apoyen y el voto viene solo, que es la lógica que tienen la mayoría de los partidos políticos y es la lógica que tienen los republicanos, y fueron directo al grano. ¿Cómo hacemos que estos tipos nos voten? Y después extendieron esa misma estrategia a otros grupos demográficos, a otros targets. Las estrategias de los demócratas van desde el soborno directo al votante a, a técnicas de manipulación psicológica extremadamente sofisticadas. Pero uno ve los actos, por ejemplo, los actos de cierre de campaña. El acto de los demócratas están Biden y 10 tipos que no 10 burócratas que no pudieron evitar estar ahí porque perdían su trabajo si no iban. Los actos de los republicanos son multitudinarios y cantan el himno y ponen música, pero no ganan votos. Los demócratas se han dado cuenta que para ganar una elección lo único que necesitas son votos. No necesitas que no necesitas que nadie te considere algo bueno, necesitas que te voten. La democracia es el gobierno del que obtuvo más votos. Em, Segundo, Trump y DeSantis son un mismo partido únicamente nominalmente. Hay ahí no solo ellos como personas, hay ahí dos grupos de influencia completamente distintas, hay dos tipos de partidarios completamente distintos. El modelo tipo secta, culto a la personalidad de Trump, versus el estilo más abierto de hablarle a la ciudadanía de DeSantis. Eh, el discurso político es completamente distinto, o sea, cuesta verlos como un mismo partido. Y esto en una elección de medio término no importa mucho, pero candidato a presidente puedes presentar uno solo. Eso en 2024 va a ser un asunto. Hay un discurso de DeSantis, no sé si fue después de las elecciones o en el cierre de campaña, no pude encontrar este dato,
donde dice, está diciendo, bueno, nosotros somos esto y nosotros somos aquello y nosotros hicimos esto y lo otro. Y en el montón dice, en 2020, cuando el coronavirus, el estado de la Florida fue un refugio de cordura en medio de la locura. Ese palo fue para Trump. Ese palo no fue para los demócratas, eso fue ya un discurso de interna de republicana en medio del discurso de bueno, hicimos una buena elección de medio término o vamos a hacer una buena elección, no sé si fue antes o después ese discurso, pero ese palo fue para Trump. Y repito, esto en una elección de medio término no tiene mucha importancia, pero un partido puede presentar solamente un candidato a presidente. No sé si los seguidores de Trump van a votar a DeSantis y menos todavía sé si los seguidores de DeSantis van a votarlo a Trump. Y tercero, y esto no es exclusivo de Estados Unidos, la derecha no sabe qué carajo quiere. Hace décadas que el discurso de la derecha consiste únicamente en hablar mal de la izquierda. Es una antiizquierda la derecha. Al mismo tiempo que cada vez que empiezan a sonar demasiado de derecha se asustan y reculan y aparece, miren, tengo una banderita arcoíris de no soy tan de derecha. Y esto los votantes lo notan. Si vos tenés un discurso donde le estás diciendo, el mensaje entre línea que le estás diciendo al público es, la izquierda es lo bueno, nosotros somos los malos, le estás diciendo no me voten. Y esto el público, este mensaje de fondo, nosotros somos lo malo del mundo, lo bueno es la izquierda, por lo tanto votar a la izquierda, es lo que le va a terminar quedando a la gente. Y esto, repito, esto no es exclusivo de Estados Unidos. En Ucrania, la ciudad de Gerson, la ciudad clave en el sur del país, fue tomada por los ucranianos. Fue abandonada por los rusos de modo bastante sorprendente, que podían haberla defendido probablemente por meses. Bueno, la ofensiva ucraniana estaba marchando a paso de tortuga, a diferencia de la ofensiva en el norte del país, que fue aplastante. En Gerson, en la cabeza de puente del río Dnieper, estaba avanzando, pero a paso de tortuga la ofensiva ucraniana. Los rusos decidieron retirarse y establecer las líneas defensivas usando el río como una muralla natural. Es prácticamente impenetrable esa defensa. Yo creo que la explicación más razonable de esto es que han reclutado cientos de miles de hombres literalmente los rusos, pero son tropas de mierda. Tienen cero entrenamiento militar, una semana, dos, enseñándoles cómo se usa un fusil. Mal armados, mal organizados. Yo creo que lo que quieren los rusos es sacar 30.000 soldados de verdad, tipo que tienen como mínimo un año de guerra encima, buenas tropas, y mandarlas al punto más débil del frente, porque probablemente por ahí hay que ver qué van a hacer los ucranianos ahora. Puede ser que se conformen con lo que tienen, lo cual es improbable. Puede ser que lancen ofensivas poco ambiciosas en el norte del país para hacer retroceder la frontera donde estaba antes de la guerra, o lancen una invasión a la teóricamente inexistente República de Transnistria, que es un bastión ruso muy difícil de defender por cuestiones geográficas del país. O pueden ir por el premio gordo, que es tratar de romper la línea del frente en su punto más débil, entre las fortificaciones hechas en el tiempo de paz, entre comillas, entre 2014 y 2022, y el río Dnieper, que ahí hay unos 100 kilómetros que están muy mal defendidos, y es probablemente lo que quieren reforzar los rusos. Y si logran romper esa línea del frente, recuperarían prácticamente todos los territorios que había ganado Rusia este año. Hay que ver qué tiene Ucrania. La ofensiva,
tenemos, estamos mucho peor informados respecto de la contraofensiva ucraniana que de la ofensiva rusa de principios de año. Em, Sabemos que tuvo un costo muy alto para los ucranianos, que tuvieron muchísimas bajas. Así que hay que ver si tienen resto para hacer algo como esto. No, no es una cuestión de voluntad, de vamos a seguir peleando. Hay que ver si tienen con qué seguir peleando. No sabemos qué tan hecho mierda quedaron los ucranianos en esta contraofensiva, que fue mucho más grande de lo que esperaban los analistas militares. De hecho, los expertos militares no creían que Gerson fuera a ser capturada y menos que eso fuera prácticamente un bonus, que además de todo lo que ganaron en el norte. Me parece a mí que estaban subestimando el factor humano, que no se dieron cuenta que si los ucranianos por digamos primera vez en la historia podían infligirle una derrota clara a los rusos, iban a poner todo lo que tenían en la parrilla. Me parece que se les pasó ese factor humano a, a los expertos militares. Estaban viendo, bueno, estos tipos no tienen grandes soldados, no tienen grandes armas, no son superiores en número, por eso no esperaban que fuera gran cosa la contraofensiva. Pero lo que creo que hizo la diferencia fue el factor humano. Tenés un ejército que está motivado a dejar todo contra tipos que los mandaron literalmente con un revólver en la cabeza al frente. Y por último, una noticia que me parece que no se le ha dado la importancia que tiene. La India ha militarizado las islas Andamán. Es secreto el número exacto de tropas que han enviado, pero se sabe que están en las docenas de miles. O sea, no es un... Bueno, vamos a poner ahí 15 tipos en un fuerte, no. Mandaron un flor de operación militar. Las islas tienen muy poca población, es famosa una isla, hay una isla que está habitada por una tribu paleolítica que no tiene ningún contacto con el mundo exterior. Supongo que vamos a tener un nuevo racimo de cultos de cargo, va a dejar esta. Y esto es una forma indirecta de controlar el estrecho de Malaca, que separa la isla de Sumatra del continente. Y esto es clave porque el estrecho de Malaca es el equivalente naval del paso de las Termópilas, para quienes hayan visto la película 300 o conozcan el hecho histórico en que está basado. Es una pequeña franja de mar rodeada de tierra donde la superioridad numérica no te sirve para un carajo. Y si va a haber una guerra naval entre la India y China, ese es el lugar donde le conviene pelear la batalla decisiva a la India. Otra ruta para atacar la India desde China, que no sea pasar por el estrecho de Malaca, sería circunnavegar la isla de Sumatra, pero esto ya Australia ha dicho claramente que no va a permitir que una armada china se acerque tanto a sus costas. Y viendo los mapas me di cuenta que hay una tercera ruta para ir de la India a la China, que es pegarte la vuelta al mundo. Esto sería algo que no tiene precedentes históricos en la historia militar. Nadie se pegó la vuelta al mundo para atacar desde una posición más favorable, pero hay una primera vez para todo. Se me ocurre que esta táctica tendría serios inconvenientes. Por ejemplo, en un país en guerra, para empezar, perdés completamente el efecto sorpresa. Segundo, en un país en guerra tendrías que tener tu flota en las antípodas literalmente durante meses. Eso es un riesgo muy grande. Pero realmente no me parece algo improbable, no me parece del todo imposible. Esto sería raro, sería la primera vez que lo hace alguien en la historia, pero no me parece una locura. Nada, esto último es una curiosidad una idea extraña que se me ocurrió que la quería comentar.
Estas son, me parece, las tres noticias más importantes de estas últimas semanas, que espero que les haya resultado interesante. Nos estamos viendo hasta la próxima.